Dicen que a Federico el oficio de nahual se lo enseñó su tío, que una vez que se lo llevó al monte le enseñó que entre las grietas, entre las piedras, entre las montañas, se podía adivinar la voz de nuestros ancestros, y dicen que el Federico era tan sensible y tan dedicado al oficio de ser nahual que no solamente sabía escuchar la voz de los antepasados, el Federico también sabía escuchar las voces de las montañas. Dicen que al Federico el oficio de nahual se lo enseñó su tío, que de niño se lo llevaba al río y que allí en el agua el Federico era capaz de encontrar respuestas. Algunas avisaban de lo que iba a pasar y otras explicaban lo que había pasado años atrás. Dicen que al Federico el oficio de nahual se lo enseñó su tío, que le enseñó cómo leer el cielo, que le enseñó cómo usar las hierbas, que le enseñó a quién curar y a quién no curar. Lo cierto es que desde muy joven el Federico ya se había hecho famoso en el pueblo. Dicen que a veces caminaba entre las calles, como buscando piedras, como buscando hierbas. A veces no buscaba nada, nomás quería que lo vieran, nomás quería hacerse el interesante. Y aptitudes bastantes tenía para ser interesante. Hasta los que no lo conocían, cuando lo veían caminando, decían: ese hombre de allá, ese que va caminando ahí despacio, se ve que es un hombre sabio. Otros decían: aguas, porque ese que anda de un lado para otro, se ve que es un hombre peligroso. Dicen que por las noches el Federico rondaba caminando por su casa, pero no era cierto. Por las noches el Federico volaba. Y es que su tío le había enseñado los secretos para convertirse en animal. Y de entre el coyote, el perro y el zanate, Federico había elegido al zanate. Ese pajarraco de plumas negras azuladas que de repente se sube, revolotea, espanta a las otras aves que están entre las ramas de cualquier árbol. Así le hacía el Federico. Por las noches se podía ver a un zanate grandote que hacía chillar al resto de los pájaros que despedían al día. Así nomás, por puro gusto, para que el escándalo asustara más a la gente, para que voltearan a ver hacia los nogales y dijeran: mira, ahí está el zanate. Y otros decían: dile por su nombre, ahí está el Federico. Y revoloteando, agitando las alas, hacía que los demás pájaros salieran, como si el árbol se estuviera deshaciendo para arriba. Pero con todo eso, el Federico trataba bien a los habitantes del pueblo de San José. Cuando se los encontraba, platicaba con ellos de cosas que iban desde cómo preparar carne de pollo hasta qué día iba a llover y qué hacer cuando eso ocurriera. Ayudaba a levantar toldos para las granizadas y no pocas veces enseñaba a leer a los niños chiquitos. Pero eso sí, cuando la gente veía que el cielo comenzaba a perder luminosidad, se despedían apresuradamente de Federico porque sabían que cuando oscurecía, aquel ya no tenía forma humana. Se convertía en zanate y se iba al nogal más alto de la Alameda para poder ver desde allí la calle empedrada, el camino que da al río, las casas de los ricos y la iglesia de San José. Yo no sé por qué el Federico tenía mala fama, si a nadie le hizo nunca la descortesía de convertirse en pajarraco a mitad de una conversación. Dicen que por eso se hizo famoso, que la gente incluso que no vivía en el pueblo, viendo un zanate grande, ya sabía que era el nahual. Otros dicen que no se hizo famoso por eso. Federico se hizo famoso en realidad porque era curandero, y de los buenos, porque su tío también le había enseñado cómo usar las hierbas, porque el Federico solito había aprendido cómo rasgar las plantas, cómo apretujarlas, cómo mezclarlas con agua y con saliva para crear ungüentos poderosísimos. Y buen curandero era el Federico. A veces cobraba bastante caro, a veces no cobraba. A veces lo hacía por el puro gusto, a veces lo hacía por amor a su pueblo. Otras más para que dejaran de fastidiarlo diciendo: por favor, vaya a mi casa, que mi padre se está poniendo malo. Por favor, atienda a mi esposa porque no sé qué hacer y ningún médico la ha podido sanar. Así andaba el Federico. Una mañana, doña Eloísa Quintana, descendiente de las familias fundadoras del pueblo de San José, mandó a llamar al nahual para que curara al niño. Los criados le preguntaron: señora, ¿está segura que queremos que venga el nahual Federico aquí adentro de la casa? ¿Qué va a ocurrir si se nos convierte a media curación?
La señora ya sabía de la fama de Nahual de Federico. Ya sabía que la gente decía que por las noches tomaba su forma de animal. Pero no iba a ocurrir eso en la casa. El Federico iba a llegar temprano y a irse temprano. Esa indicación recibieron los criados. Fueron por él al centro del pueblo. Lo encontraron en una banquita, haciendo trazos en la tierra de quién sabe qué signos. Que la señora doña Luisa quiere que vayas a curar al niño, Federico. El niño era Salvador. Y niño ya no era. Tenía más de 20 años, pero una extraña herencia de la naturaleza lo había hecho crecer con los huesos deformes. Demasiado enclenque, debilucho, deforme. Hasta caminaba cojeando. Y tan chiquito se veía, tan insignificante, que le decían el niño a pesar de sus más de 20 años. El niño había regresado un día antes, con el pecho agitado, con la frente caliente. Había pasado un montón de horas fuera de la casa, y cuando llegó se desvaneció. Los criados lo llevaron a su cuarto y desde entonces tenía fiebre, desde entonces deliraba, decía quién sabe qué cosas. No lo podían volver a la lucidez. Necesitamos que vayas a curar al niño. El Federico aceptó de buena gana. Hacía mucho tiempo que buscaba un buen pretexto para asomarse a la casa más grande y rica del pueblo. Y ahí llegó, contento de ver esa fachada rosa. Al entrar por el pasillo largo, vio plantas que hace mucho en el pueblo no se veían y flores que nomás conocía de oídas. El pasillo terminaba en un patio con arcos en los 4 costados, tan bonitos arcos que el Federico pensó que podría ser cada uno la entrada a una capilla. Pero no era cierto. En San José no había capillas tan ricas y tan bonitas como esos arcos que flanqueaban el patio y que escoltaban acomodándose como soldados de piedra la fuente que estaba en el centro. Qué bonita era la casa de doña Eloísa. Pues para pronto, la casa de los fundadores del pueblo. Salió la señora. Lo saludó con frialdad. Ella conocía de la fama de hechicero de Federico, pues por eso lo había mandado a llamar. Y Federico conocía la prepotencia de doña Eloísa, que no pocas veces le había hecho un desplante en el tianguis o en la plaza. Cura a mi hijo, Federico. Está bueno, lo curo. ¿Por qué se enfermó? No te traje para que preguntes, brujo. Te traje para que lo cures. Está bueno, lo curo, dijo Federico. Y fue conducido al cuarto donde yacía el muchacho Salvador, el niño. Federico comenzó de inmediato. De su morral sacó un mantel, esparció tierra, hizo signos, acomodó hierbas, piedras, hizo sonar semillas. Trazó ondulaciones como si fuera el viento o como si fuera el mar encima del cuerpo del muchacho. Doña Eloísa salió. Los criados estaban muy nerviosos. Se habían asomado a la ventana y veían que la noche ya comenzaba a asomarse en una orillita del cielo. Señora, dígale al Nahual que se apure, porque si le agarra la noche va a pasar lo que le dijimos, se va a convertir aquí adentro y ¿qué vamos a hacer? Y eso que el Federico nunca había tenido la descortesía de convertirse en pajarraco en medio de una curación, mucho menos en casa ajena. Espérense, muchachos. Ahorita le digo que es mejor que se apure. Lo que urge no es que se vaya, sino que cure al niño. En ese momento, para alivio de los criados, el Federico salió con su morral, lleno de semillas, de piedras, de telas. Ya me voy, señora. ¿Curaste a mi hijo? No. Faltan 2 más. Esa es la tercera. Y apenas llevo una. Está bueno, Federico. Acá te espero mañana. Los criados le abrieron la puerta de inmediato y la cerraron luego. Al poco rato se hizo de noche y uno de ellos, asomándose a la ventana, dijo que ya estaba parado el Federico en forma de zanate en el nogal más alto de la Alameda, viendo para la iglesia de San José y a ratos viendo para la casa de doña Luisa. Al siguiente día llegó Federico de nuevo a la casa. Los criados recibieron al Nahual con mucha ceremonia, un poquito por miedo, otro poco por admiración. Varios de ellos lo conocían. A uno incluso, de chiquito, lo había alcanzado a rescatar de las orillas de la muerte. Si era respetado, era querido el Nahual. Entró por ese pasillo largo, respirando el aroma de esas plantas, de tallos largos, las florecitas, que eran como girasoles, pero de tonos más anaranjados. Pa' pronto llegó a la fuente flanqueada por esos arcos tan bonitos que podía hacer cada uno la entrada a una iglesia. Aunque no, en San José no había iglesias tan bonitas. Federico, date prisa.
Pues aunque me dé prisa, señora, su hijo se va a curar hasta mañana. Ya sabe por qué se enfermó. Hombre, te traje para que cures y trabajes, no para que preguntes y hagas chisme. Está bueno. Trabajo y curo. Y llegó el Federico donde el niño. Nuevamente sacó su morral, sus telas, sus hierbas, hizo sonar semillas. Cantó en el idioma de nuestros ancestros. El Federico lanzó cantos que había veces que más bien parecían quejidos. A ratos eran dulces y a ratos espantosos. El niño llevaba rato sin despertarse. Desde antes de que el Federico llegara, el niño, a diferencia del día anterior, ni siquiera para quejarse de sus dolores se había despertado. Y durante la curación no abrió los ojos ni se movió. Los criados estaban preocupadísimos. Ya el cielo estaba medio oscuro. Señora, dígale al nahual que se vaya. No queremos que se nos convierta en pajarraco aquí adentro. Espérense, lo importante es que cure al niño. El Federico salió, para alivio de los criados que tenían el corazón agitadísimo. No querían ver de cerca a ese zanate que habitualmente por las noches se dejaba ver en el nogal más alto de la alameda. Ya me voy, señora. ¿Curaste a mi hijo? Le digo que son 3, y apenas llevamos 2. Está bueno. Doña Eloísa se regresó a sus aposentos, y los criados entonces vieron cómo los brazos de Federico se le alargaban y se le hacían para atrás, como si en vez de nacerle de los hombros le nacieran de la espalda, y cómo agarraban texturas como de plumas. Los criados vieron entonces cómo la boca del Federico se endurecía y se hacía puntiaguda. Ya era un pico el que traía, y también se dieron cuenta que los dedos que salían de sus guaraches eran más largos, eran escamosos, y le salía a cada uno una uña larga y negra. A saltos salió el Federico, a saltos como una elegante ave. El criado principal abrió la puerta y nomás escuchó el aleteo del Federico, que dejó una cortinita de plumas mientras se iba a parar al nogal más alto de la alameda, viendo a ratos a la iglesia de San José y viendo a ratos a la casa de doña Luisa. Llegó el tercer día, el bueno. Los criados, con más respeto que la tarde anterior, le abrieron la puerta y el Federico en su forma humana entró dignísimo, como si fuera el señor gobernador. No más que con un conocimiento y un espíritu más grande que el señor gobernador. Viendo las plantas, los pétalos de las flores, las texturas de las piedras de ese pasillo largo, tan largo como el camino de tierra que llevaba hasta el río, llegó al patio con su fuente y sus arcos tan bonitos que podían ser las entradas a alguna iglesia. O no, porque no había en San José iglesias tan bonitas, tan ricas. Doña Eloísa ni lo saludó. Nomás caminó enfrente de él y el Federico llegó a la alcoba del niño Salvador para hacer la curación definitiva. Y con sus cantos, con sus movimientos de brazos, con sus hierbas que hacían figuras en el aire a veces y en el suelo en otras, con tierra que era esparcida alrededor de donde el niño yacía, el Federico comenzó a lanzar cantos y a lanzar versos y a hablar en quién sabe cuántas lenguas. Doña Luisa, con un poco de miedo, se sentó en la cama. Y mientras el Federico atrás de ella seguía con sus letanías, con sus movimientos, con su sonar de semillas, el niño abrió los ojos. Salvador ya estaba curado. Doña Luisa le tocó la frente y le preguntó, ¿por qué te enfermaste? Lo que doña Luisa quería era saber si su hijo todavía podía hablar. No le interesaba tanto saber qué era lo que le había ocurrido, por qué de un día para otro le comenzaron las fiebres y los delirios. Y entonces escuchó que el Salvador le dijo, madre, enfermo he estado, me duele todo, pero ya no siento fiebre. ¿Por qué te enfermaste, niño? Me enfermé de un susto, madre. Lo que pasa es que la otra vez venía caminando para la casa cuando se hacía de noche. Y afuera del cuarto los criados se asomaron a la ventana. Ya la noche se había apoderado del pueblo. Ya estaba todo oscuro. Ya las calles de piedra, la alameda, el río estaba tapado por ese manto que hace que los hombres descansen y los niños sueñen. Pero adentro de la casa los criados estaban asustadísimos porque sabían que era la hora en la que Federico se convertía en pajarraco. Salvador, dentro de su alcoba, seguía hablando. Fue un susto el que me enfermó. Lo que pasa es que cuando venía para acá, pasé por la alameda. Y entonces frente a mí se paró un pajarraco y reconocí que era el nahual, el Federico. Y tú sabes
que a mí me daba mucho miedo saber que era cierto lo que la gente dice. Pero lo comprobé, porque esa ave grande, de mi tamaño, me habló y me dijo: niño Salvador, ahorita vas a llegar tranquilo a tu casa, pero te aviso que en 3 días voy a ir por ti y te voy a llevar conmigo y nunca más vas a regresar. Y cuando acabó de decir eso el niño Salvador, doña Eloísa sintió que el miedo se le iba a la garganta. Quiso voltear para ver si el Federico ya se había convertido en ave, pero no pudo hacer nada. El golpe de un ala grande de plumas negras la tumbó en el suelo. Y cuando doña Eloísa se levantó, vio nomás un montón de plumas alrededor suyo y al zanate grandote, el brujo, el nahual, que en el pico llevaba, como podía, con gran peso, la pobre silueta del muchacho que recién acababa de curar. Los criados vieron cómo el zanate de un salto se trepaba en la fuente y el niño allí colgando. Quisieron detenerlo, pero no pudieron hacer nada. Salvador decía: ayúdenme, bájenme, por favor, rescátenme. Doña Eloísa alcanzó a salir ya cuando el zanate iba muy alto con su presa entre las garras. Nunca más volvieron a ver al Salvador, aunque el Federico todavía se podía ver, a veces convertido en ave y a veces caminando tranquilo entre las calles del pueblo. Dicen que los nahuales se roban a los muchachos para comérselos. Otros dicen que no, que se los roban para hacerlos sus discípulos, para enseñarles cómo ser nahual, que si le pidieran permiso a sus papás, no los dejarían volverse brujos, aprender el secreto para convertirse en fieras. A Salvador nunca más lo volvieron a ver, pero dicen que por las noches una pequeña ave, más grande que los zanates normales, pero más chiquita que el nahual Federico, llegaba a la fuente de la casa de doña Eloísa a tomar agua. Dicen que doña Eloísa lo veía con ternura, que a veces le acercaba semillas, pero que ese zanate chiquito la despreciaba siempre mirándole con reproche, y que cuando doña Eloísa lo quería agarrar, ese zanate, un poco deforme de los huesos, que daba saltitos cojeando, nomás se iba elevando y elevando. Dicen que algunas noches se veía a 2 grandes zanates, uno mayor viendo hacia la iglesia de San José y otro más chiquito viendo hacia la casa de doña Eloísa. Dicen que en las noches de luna menguante se puede ver a los 2 volando juntos, pero nada más en las noches de luna menguante. Este cuento de nahuales dicen que ocurrió en el estado de Tlaxcala. Y si este cuento sabemos que ocurrió en un lugar, entonces ya no es un cuento, es una leyenda. ¿Ustedes qué leyendas de nahuales conocen? Cuéntenos. Acá esperamos sus historias. Será un placer leerlos. Adiós.